El periodismo tiene en los últimos años un deterioro que se aprecia y se describe en la cantidad de cuestiones periodísticas, informativas, que se omiten, que no se dicen. Puede ser que eso suceda con mayor o menor asiduidad. Suele suceder cuando la persona que está al frente de un micrófono o frente a una cámara ha dejado olvidada su honestidad intelectual. Y no es honesto intelectualmente. Y se presta a que si alguien desde el medio en donde lo emplean, por respetar a una línea editorial, le dice que hay cosas que no tiene que decir y él acata esas órdenes, empieza a omitir. Y en algunos casos hasta comienza a mentir. Esto ha sucedido en varios medios de comunicación de la República Argentina en el último tiempo. Y si ahora hay un tema primordial después de lo que sucedió el jueves por la noche con el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández, de desterrar de los medios de comunicación el discurso de odio, tendríamos que pensar, creo, desde mi punto de vista, en cómo hacemos para poder trabajar sin tener que omitir tanto y sin tener que, por esa connivencia que también en estos últimos años de democracia han tenido los medios de comunicación con el poder empresarial, con el poder real, que también terminan presionando a trabajadores para que hagan mal su trabajo. Lo que tendríamos que explicarnos es que los discursos de odio muchas veces tienen que ver con personas que se levantan a la mañana y van a un canal sabiendo que todo el día van a tener que mentir o hablar mal de alguien, o se levantan a la mañana y van a tener que ir a una radio a omitir o a decir cosas de un devenir cotidiano de acciones de gobierno que sabemos que no están así. ¿Cuál es el costo de los que elegimos no transitar ese camino? Que no haya un apoyo publicitario fuerte, que te vayas quedando aislado y que cada vez te atiendan menos el teléfono políticos tanto de un sector como de otro, porque termina siendo inconveniente. Antiguamente, hace 70 años atrás, es un chiste, cuando yo estudiaba, pero antiguamente lo que sí sucedía cuando alguien se lo formaba en materia periodística era muy loable poder hablar, si hacías periodismo político, con peronistas, con radicales, con conservadores, con gente de izquierda. Y eso hablaba bien de tu trabajo y que estabas haciendo bien las cosas. Eso fue también mermando a medida que fue creciendo los discursos de odio. ¿Por qué? Porque hoy vos ves canales en donde solamente hablan con conservadores o con gente de derecha. Y después tenés otros canales que hablan con kirchneristas o con personas que tienen ideas progresistas. Y en ese sistema estamos. Y ahí fue anidando este discurso de odio, que está solventado por la terrible idea que atraviesa todo el periodismo y los medios de comunicación, que es hasta dónde te bancás omitir, no decir las cosas. Vamos. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina, ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? a Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hable con Andrés.
Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿te digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Esto que vamos a escuchar fue en junio del año 2018. Quien les habla, entrevistando a Alberto Fernández, y a partir de lo que sucedió en esa entrevista, vamos a tratar de desmenuzar lo que está pasando en estos días con la vida política de la República Argentina. También explica el asqueo y el cansancio de alguien que hace muchos años, frente a un micrófono, se pone en una circunstancia de diálogo, che. ¿Para qué te vas a pelear con alguien que después terminás conviviendo en un mismo país? Entonces, cuando venís de año tras año tras año decir, che, tratemos de dialogar. Yo no voy a cambiarte tu cabeza. Sos una persona conservadora, no sos progresista como yo. Pensás que los gobiernos nacionales y populares son populismo, y yo creo que los gobiernos nacionales y populares distribuyen mejor. Pero tratemos de sentarnos en un café y ver para dónde vamos. Esto se lo decía, en ese momento no era presidente todavía de la República Argentina, el actual presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. 1 de marzo, que fue el comienzo de sesiones en la Cámara, el discurso de Mauricio Macri, Cristina no asistió, porque básicamente dijo que para qué iba a escuchar algo que en definitiva no iba a aportarle mucho. Y no concurrió y ese día no fue a trabajar, el 1 de marzo. Entonces, en relación a esto, decía, no sé si en un hemiciclo o en la Cámara de Senadores, pero en algún momento, en lo que estamos viviendo como país, ¿no sería conveniente que Cristina o que Mauricio se den una mano? Sí, yo creo que la convivencia democrática siempre es buena recuperarla. El bache que metió. También la hemos perdido. Después háganme acordar que quiero hacer algún paralelo entre Macri y Rajoy. Pero nosotros hemos perdido la convivencia democrática hace mucho tiempo, con el famoso tema de la grieta. Hemos perdido la convivencia democrática. Por un lado, uno puede reclamarle a Cristina que por qué no se acerca a Macri, pero Macri no para de hacerle cosas a Cristina. Digo, evidentemente el gobierno acusó el golpe, lo que significó el discurso de la autoridad de Cristina, dejando al descubierto las incapacidades del gobierno, empezando por... Y se va yendo porque después es el discurso, bueno, porque el gobierno me hizo y yo le respondí, y bueno, lo que estamos viviendo en el último tiempo. ¿Tendrá el peronismo, el Frente de Todos, la capacidad de tender la mano otra vez? Porque la pregunta es esa. Si queremos desactivar el odio y queremos ir hacia una sociedad que pueda ser más justa, porque lo que se está discutiendo en el fondo es distribución, es lo mismo de siempre. Lo que discute la derecha en este país y en todos los países del planeta es: yo soy rico, no quiero que me la saquen. Y como soy rico y no quiero que me la saquen, la verdad que no miro mucho la pobreza y me molesta, y puse una lona en el enrejado del country, porque bueno, afuera hay pobres. No quiero verlo porque me cae mal el té con miel. Y eso es lo que pasa acá, y vamos a hablar durante todo este programa sobre esta cuestión. Es distribución. ¿Distribución de qué? De la riqueza. Que la gente que tiene menos plata en la sociedad
hay gobiernos que dicen, che, podría tener un poco más de plata esta persona, ¿no? Entonces, subirle el salario, tratar de tener mayores derechos laborales, tratar de que puedan trabajar de manera formal y no informal. Y del otro lado, pero no te parece mucho, es eso. Y si le damos demasiado, después termina conmigo en la carpa de al lado en Pinamar, no me gusta, ¿entendés? Porque sacan sándwiches de salchichón. Bueno, lo que generó antiguamente la huida de Mar del Plata, cuando el primer peronismo invitaba a trabajadores a conocer las playas bonaerenses. Ahora, el peronismo, el Frente de Todos, Cristina Fernández, ¿tendrá la capacidad de poder tender la mano nuevamente o va a, como en las últimas horas, a terminar girando en redondo sobre un discurso victimizante, del cual tiene mucha razón, pero no construye? No construye en lo absoluto. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirlo de hace un ratito. Vivimos en un país en donde hay conservadores, gente de derecha. ¿Y por qué voy a este discurso victimizante? Porque también olvida lo que pasó el sábado pasado a la noche. El sábado pasado a la noche, Cristina terminó saliendo de su casa, salió como Michael Jackson. Porque yo en un momento me estaba preguntando, ¿por dónde la sacan a esta mujer? Porque viste que estaba Uruguay y Juncal a tope. Cruzó. Sí, digo, sí. claro, y si sale por la puerta que sale casi siempre, que es la puertita de servicio, tenían que llevarla hasta la esquina de atravesar el local de la inmobiliaria. Claro. Ya la tenemos re clara. Sí, y habían montado un escenario ahí, bueno, ahí tenía que salir a hablar. Digo, ¿cómo la sacan? Eran 30 metros, no vas a poner un auto. Bueno, apareció como Michael. Como Michael Jackson, ahí, pum, de la nada. También en algo que tiene que ver con, y que se habló el otro día a la noche, después del atentado a la vicepresidenta, en su casa, entre dirigentes del Frente de Todos, diciendo, y estábamos cada vez exponiéndola más, y Cristina también estaba exponiéndose más a que pudiera pasar la barbaridad que pasó. Ahora, ella, en ese momento, iluso yo, ¿no? Tal vez, porque bueno, apuesto a eso, pensaba que iba a salir a pacificar después de Horacio Vallas Rodríguez Larreta. Que, bueno, ya estoy dando categóricamente mi punto de vista sobre eso, que ese hecho político. Horacio Vallas Rodríguez Larreta. ¿Querés hablar? Te pongo una valla. ¿Querés ir a ver a tu líder política? Te pongo una valla. Pero por eso voy a la pregunta del comienzo. Si va a tener la sabiduría el Movimiento de Acción Popular, el Frente de Todos, para poder tender la mano y saber que tenés que convivir con otro que vive y que tiene ideas opuestas a lo que vos pensás en cuanto al desarrollo de una sociedad. Ese sábado, cuando sale Cristina a hablar, termina diciendo, quieren exterminar el peronismo. Entonces yo ahí dije, che, pará, voy. Epa, demasiado. Porque del otro lado, si hay alguien que piensa también en una construcción similar y la sociedad que no está tan politizada, que es un gran porcentaje de la sociedad argentina, ya la palabra exterminar no. Porque la palabra exterminar te remite a década del 70, te remite a holocausto y termina siendo violento eso. Quieren exterminar al peronismo. Vuelve a recargarse, creo que fue el martes o el miércoles cuando fue al Senado, cuando la intenta tildar de alcohólica a Patricia Bullrich. Persona que pienso totalmente opuesto a ella, en todo. Estuvimos todo un año con la barbaridad que dijo esa noche saliendo de un restaurante. Quien quiere andar armado, que quiere andar armado, que quiere andar armado, que quiere andar armado. Bueno, un año fue nuestro separador de apertura. Pero el alcoholismo es una enfermedad que se atraviesa durante toda una vida, que es una enfermedad muy compleja. Y del otro lado, la supuesta alcohólica para la vicepresidenta de la República Argentina, Patricia Bullrich, le responde, bueno, yo en algún momento podré dejar de parar, pero no de tomar. Pero ella nunca va a parar de robar. Entonces, si vamos a un asado
a cortar el bife de chorizo que nos van a regalar, o el chori, en ese asado, con la espada del rey Arturo, estamos totalmente desubicados. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de escalada de uno y el otro y lo que se dicen no suma para nada. Y a partir de lo del jueves a la noche, escuché a Tolosa Paz, por ejemplo, una dirigente importante del Frente de Todos, diciendo que si la mataban a Cristina podíamos terminar en una guerra civil. No sé qué hubiese pasado, porque es contrafáctico. Ahora, la dirigencia debe medirse en lo que dice. No es conveniente que haya una guerra civil, y menos que lo anuncies. Y no hay ningún tipo de discurso pacificador. Ayer escuchaba también a Rafael Bielsa, el canciller en Chile, diciendo, más o menos en líneas generales, no textual, que volvieron a ser agredidos y que van a volver a intentarlo. Estos grupos de derecha. Tampoco ayuda. Ahora, ¿tiene el peronismo en su listado hechos para poder victimizarse? Obviamente que sí. El bombardeo del 55, los 18 años de proscripción del peronismo, los fusilamientos del general Valle, la dictadura militar, la cantidad de sindicalistas que fueron desaparecidos. Sí, las veces que el Movimiento Nacional y Popular, el peronismo, puso en la vida política, lamentablemente, muertos por sectores muy concentrados en ese momento cívico-militares. Pero la salida no es como la de ayer, porque vamos a volver a escuchar ahora un poquito de lo que dijo Alberto Fernández el jueves por la noche, y después de eso me parece que pierde de nuevo otra oportunidad Alberto Fernández. Porque ayer, en la declaración de repudio ante lo que pasó y toda la cantidad de gente que fue a Plaza de Mayo, no había ningún dirigente opositor. Terminó siendo otra vez ante un hecho horrendo. Solamente en el escenario había dirigentes del gobierno y dirigentes oficialistas. Pero ¿dónde empieza este error? Empieza el jueves a la noche cuando Alberto Fernández dice estas palabras. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia, y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Y Alberto Fernández también tiene que decir, y nosotros también hemos promovido el odio, porque si no, no sirve de nada. Y él tiene que inmediatamente, después de decir estas palabras, convocar a los máximos líderes de los partidos opositores. Pero claro, como en el periodismo, como decía al principio del programa, si vos querés hacer las cosas bien y tratar de invitar a tu programa, en este caso, como pasó el sábado pasado y como pasa muchas veces que hablamos, en el caso del programa del sábado pasado, con un senador radical, y después hablamos con Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM, que es alguien que trabaja políticamente dentro del Frente de Todos, y tratamos en la semana de que suceda eso. Claro, es como el periodismo. Si querés hacer un trabajo de poder hablar con las diferentes fuerzas políticas, no conviene. No conviene, porque tenés que irte hacia costados polarizantes. Y no voy a transar en esa. Quedó claro, no voy a transar en esa. Porque termino viviendo con otro argentino con el cual entre los dos tenemos que sacar un país adelante. Y si sos de derecha, bueno, ¿sabes qué? Yo no soy de derecha. Pero me puedo sentar a tomar un café y me parece hasta mucho más interesante ponerme a hablar con vos, que no soy de derecha, que ponerme a hablar con un compañero de Frente de Todos. Y que podemos llegar a ver
el desarrollo de la sociedad desde lo que hablábamos recién, la distribución, que es lo que se está discutiendo acá. Ahora, Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina, vuelve de nuevo a perder otra posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad y cuántas veces frente a este micrófono les hemos dicho a la administración de Alberto Fernández que tiene que dejar expuesta a la oposición cuando él avanza hacia pedidos de diálogo? Un montón de veces le dijimos eso. Vos tenés que decir ante la pandemia, la pospandemia, situaciones de no ningún tipo de viabilidad en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, de decir, yo estoy solicitando cierta unidad nacional. Y los referentes de Juntos por el Cambio no quieren concurrir o no quieren que esto suceda, o lo que va a pasar ahora al mediodía, en donde el PRO está viendo si en la Asamblea Legislativa Conjunta, en donde en la Cámara de Diputados va a haber también senadores, por eso es una Asamblea Legislativa, si baja o no el PRO, de acuerdo a lo que escriban desde el Frente de Todos. Y están reticentes a ese apoyo. Entonces vuelvo a lo mismo, como yo creo que desde los lugares, desde la derecha, dura, desde Milei que no dijo ni A, como otros que tampoco no dijeron nada, como creo que desde ahí es muy difícil explicarle, desde una tarea periodística, por qué no se sientan y todos vivimos en Argentina, lo que me gustaría es poder reflexionar acerca de si el Movimiento Nacional Popular, el Frente de Todos, el peronismo, va a tener la posibilidad de saltar esa lógica de victimización, ir más allá, trascender y saber que tiene que tender la mano para pacificar a la República Argentina. Es como el periodismo, ¿viste? Porque a veces es mucho más fácil quedarte en la del discurso del odio y, como hace el periodismo, contar hechos y no opinar. Contar hechos y no mojarte. Cuando a veces el periodismo es información más opinión. Y ahí es donde te mojas. Bueno, a veces es más simple en la política, en estas horas, quedarte en el discurso del otro, que tiene odio, y remarcarlo, en vez de intentar trascender, intentar saber que la situación es espeluznantemente tupida y que a partir de ahí hay que tratar de generar una sociedad mucho más interesante y mucho más vivible. Porque si no vamos a empezar a hablar los que nos llevamos bien con los que nos llevamos bien y los que se llevan para nosotros horripilante a lo que pensamos, también hablando entre ellos. ¿Eso sabes en qué termina? En embrutecer a una sociedad. No voy a transar en la de querer embrutecerme. Por más que las redes sociales golpeen mi cara y mis ojos día tras día. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. No puedes atragantarte con el té justo cuando Está estás por complicado. empezar un programa de radio, te atragantás con el té. Pásalo, va tranquilo, pero tranquilo. vengo bien. Está bien. Está muy bien igual el té para esta mañana. Sí, no, entonces tranquilo, acá nosotros te Sí. cubrimos. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Nos muy están bien. engañando. Bienvenidas a Paso a Valores. No las Bienvenidos. chicas, no las chicas. No, todos. No, acá las teles. ¿Por qué? Y porque en este momento está jugando en vivo el Chelsea contra el West Ham. El Tottenham Y también. está jugando el Tottenham con el Fulham. Así es. Y nosotros tenemos que fumarnos a Real Madrid con el Betis. Está jugando el Crystal Palace en este momento. Entonces, no. Me siento mal. Y es El oyente sabe que nosotros los sábados, mientras hacemos el programa, vemos a la Premier. Lo compró otra cablera. En este caso, tenemos que fumarnos a Real Madrid con el Betis. Nuestro periodista de deporte, por favor, aquí en Paso Valores. No, espera que no te estamos escuchando, pero ya te vamos a escuchar, Martín. A ver, usted hable nomás. Que está tan indignado que bueno. Que aparte el Real Madrid ya está ganando del minuto 1. Un partido que se sabía que iba a ganar cómodamente, podrían haber pasado. Para mí nosotros somos fanáticos del Crystal Palace del Leeds, pero el Chelsea West Ham era un buen partido para pasar. Hoy tenemos un nuevo operador porque Charlie se tomó unos días de descanso. Se lo merece su cuerpo. Sí, lo veníamos diciendo ya hace un tiempo. No sé si su mente, pero su cuerpo se lo merece ese descanso. Sí.
¿De nosotros decís? No sé, de la vida en líneas generales. Y está Si un fue un operador momento- que es mucho mejor que Charlie. No, pero que lo supera en creces a Charlie, Pero ¿por que qué es Nicolás. dices esto? Sí, Nico. Yo quiero Pero- que estas cosas le lleguen a Charlie porque viste que estamos en épocas de bardo. Debe estar escuchando, Entonces, claro, viste, ya que estamos con declaraciones altisonantes. Yo creo que debe estar escuchando. sí. Es la hora de que nos opere un operador como la gente, ¿no? O sea, Cuánta maldad. Aparte nos bien, esperó, Nicolás. Bien, nos Nicolás. esperó con auriculares nuevos, o sea, todo. No, muy bien. Me imagino la cara de Charlie. Abrazo, Charlie, pasaba muy linda. Va a Nosotros te escribir, queremos ¿eh? mucho. Yo Va- en especial. Vos sabés que yo te quiero mucho. No sabemos cuándo vuelve. En No. algún momento va a volver No sabe caminando Nicolás. por Humboldt. No sabe nadie en esta radio. Una mirada perdida, una sonrisa, recordando algún River centenario. Bueno, ese Claro. Charlie que nosotros queremos. Claro, exactamente. Y hay un tema libre, hubo problemas porque no se sabía muy bien de quién era el tema libre esta semana. No, No, sé, perdón. yo llegué a la emisora y las chicas decían, no, es Cami. Sí, hubo una confusión ahí. No se aclararon las cosas. No, perdón, pero ¿cómo? Pero, Ojo con Cami que viene a ganarle a Ferro, Riestra. Sí, ya lo sé. No es joda, está entrando en el reducido, me dijo Cami el otro Entonces día. mejor no me meto por ahí. No, había una fecha. Ah. Yo igual vieron que le dije la semana pasada que yo ya tenía el tema libre. Y dije, bueno, voy yo, me adelanto, no hay problema. No hay problema. Y me han ayudado a buscar un audio que espero que les guste. Cande bien vos. Sí, bien, acá. Viendo cómo Andrés. No, a ver, yo me adelanté, no tengo problema. Si ustedes quieren. Es igual que yo, Cami, ¿viste? Sí. Cuando ve que tenés alguna cosita, Sí, ve la pelucita ahí un en el buzo y la sí, tenés que sacar. un adminículo en el buzo, Está bien un igual. pelito no en su Detallista, lugar, sí. va y te lo saca. Es lo que Ujú. hizo Cami recién con el busito de Cande verde. Exactamente. Por eso se distrajo Cande. Y en el otro televisor del estudio, Ujú. ya en uno dijimos está Real Madrid Betis, aburridísimo. Y en el otro estamos viendo, por C5N, si va a bajar el Pro, ¿no? Esa es como la gran pregunta. Esto Sí. tiene que aclararse antes de que termine el programa, así que tienen que estar muy atentos, no sé, Cami o vos, Andrés. Por supuesto. Para ver Hay una sesión especial. si en esa sesión Sí. termina bajando o no. Cuando Ujú. desde que me fui de casa hasta que llegué acá, estaban viendo a ver lo del texto, si bajo con el texto se adecúa para que yo baje o no. Bueno, en eso estamos. Están llegando en este momento los diputados a la Cámara Baja y veremos qué pasa con esta sesión de repudio ante el intento de asesinato de la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández. Ujú. Dicho esto, el tema libre. El tema de la libre. mano de Andrés Tres Arroyo Catalini. Cada uno puede asociar. Vamos a hablar de las malas palabras, o mejor dicho, de las palabras que suenan mal. Amor. Bueno, si vos lo tomás como una mala palabra. Yo tenía un amigo que tenía una novia que la novia le decía amor. Haciéndose como la súper enamorada porque lo quería mucho. Entonces no duró mucho esa relación. Un par de asados no la vimos más. Cuando te decís o amor o amiga con una amiga, es que no hay tanto sentimiento. Y le decía Sí, amor, le decía amor, quedaba mal mor. ¿Solo mor? Mor, vos querés vacío, ¿qué te corto, mor? No, bueno. Y no, o sea, no cuajó en el grupo desde el mor. Porque tampoco era un irlandés, tendré que decir, bueno, no sé, viene. Podríamos preguntarle, George Moore. podríamos preguntarle a Era nuestra compañera de ambiente, a ver ella qué opina. Vos acerca querés del ya amor. hablar con ella. No, podríamos preguntarle a ¿La Lourdes, extrañas? como para que se sume a esta mesa. No sé vos qué opinás, si es que está ahí Sí, del otro lado tus de la línea. pedidos son órdenes. ¿Eh? Vos decís Lourdes y ella habla. Lourdes, ¿estás ahí? Ah, no. Se ve que te dejamos mandar solo a pero un está, precipicio. pero está ahí Lourdes, ahora lo va a contar. Por ahora no está, o sea, está yendo hacia un Nos está precipicio viendo, que mira, ahí está. sí, bueno, pero se ve que no. Lourdes, ¿estás en el teléfono de producción para empezar a trabajar este tema libre con nosotros? No ¿Verdad está que preparada, no está preparada. ¿Y por qué no está, Martín? ¿Qué es lo que sucede? No sé. Hay muchos problemas técnicos hoy, como nos daremos cuenta. No, pero ¿por qué? Bueno. No. Bien, vamos con el tema libre. Y ahora nosotros te vamos a solucionar el tema. Lourdes en minutos. Yo Vos sigo. seguís que en esto lo hace muy bien. Por supuesto. Una de las pocas cosas. Le vamos a Ahora que espere. Ahora se está riendo ahí. Y bueno, porque ahora estoy feliz, ya está, listo, estoy conectada, me arriba de Janeiro, la hora 12 tiene 30% nada más. Era para que me extrañen un poquito. Se mete impunemente, corta, bien, el estilo Pato Bullrich. Quiere hacer un móvil. Exacto. Bueno, ¿estás preparada, Lourdes, entonces, para escuchar el tema libre de Andrés Catalini? Dale. Perfecto.
Vamos a hablar de las malas palabras, vamos a hablar Sí. de las palabras que suenan mal, vamos a ver si se animan a cambiar alguna palabra. Ajá. Escuchen esto que habla sobre las malas palabras y después debatimos un poquito. A ver, vamos a escuchemos. escuchar. Hola, ¿cómo estás? Y usted dice malas palabras. O así como le dicen algunos, palabras coloradas o dentro. groserías. Palabras Ay, sí, yo soy coloradas. un chico malo porque digo malas palabras. Son palabras Anoche, comunistas. Me acuerdo que cuando estaba chiquito, un día llegué donde Son mi papá palabras y siempre coloradas. dije una mala palabra. Ah. Ay, ¿para qué? Buena cinchaseada. ¿Pero qué le pasa? Recientemente la película Tan El Lobo de energético. Wall Vive en un Street, shopping Leonardo DiCaprio permanente. estableció un nuevo récord Esto solo Guinness veo por que película Andrés. que más malas Sí. palabras tenía. Una mala Me palabra en obligan a verlo. particular en esa película. se Vos ves repite un estas promedio de cosas. casi Bueno, 3 ahora veces entiendo por muchas de minuto. las otras. 3 veces. Felicidades, aquí está su certificado por decir malas Claro. palabras. ¿Qué dice? No, ¿Qué dice? básicamente lo que dice es que la película El Lobo de Wall Street Sí, con DiCaprio. rompió un récord. Sácalo del aire, no es necesario. No lo ya. necesitamos Más o más. menos se vistió gráfico. Intentó ilustrar este momento. Este no lo chico, cumple, pero bueno. claro, Sí. este chico Eh. nos cuenta que la película El Lobo de Wall Street, que se estrenó en el año 2014, si no mal no recuerdo, parece ¿Tanto? ser... Me parece que es más para acá. Bueno, pero bueno, nada. Sí, no, sí. 2014, sí. Parece ser que rompió un récord porque metió un insulto cada 3 minutos, más o menos. Bastante. Lourdes, cada tanto metes un insulto vos. Dale. Sí, ¿cada cuánto metes un insulto, Lourdes, vos? Cada. Y cada. Una vez por hora digo unas palabras. Sí. Una mala palabra. O sea que cuando está despierto, una vez cada hora habla, por lo cual es interesante. ¿Ustedes, Cami? Cande, son de decir mucha palabrata? Depende del día, depende del momento. Ah. Yo creo que no mucho. Cande. Me pasa capaz con mi hermano. Ah. Entre los dos y hacemos una mezcla ahí. Cada 2 minutos tiramos algo. Pero no tanto 2 minutos. fuera. No sé, Martín, vos, no. Nunca, cero. Sí, y es verdad, Dudosísimo eso. No, es verdad, es un tipo que Dudosísimo. no es de malas palabras. Pero Porque yo tiene lo que amor quiero- en su corazón. Es verdad. Bueno, vos dijiste que el amor era... No, en ese caso, en el caso de Mor. Ah, de En Mor. el caso Bueno, de Mor. Mor no da. Mor entonces no. les quiero preguntar, a ver, ustedes, para meternos en este tema libre, Sí. Vamos al punto. ¿qué palabras, Sí. o qué palabra puntualmente, Ah. modificarían para que suene mejor? Y no nos vamos solamente a los insultos, porque a veces hay algunas malas palabras que suenan bien. Qué ganas de complicarme el sábado que tenés. Por ejemplo, la palabra verborragia. No suena bien, chicos. A cielo yo le pondría cielotorum. Cielotorum. Sí. Que para que suene mejor. Da Imperio Romano. Cielotorum. Mira el cielotorum, Camila. Ok. Y Camila mira el cielotorum. Que No, ya no es un cielo, sino que es un cielotorum. Bueno, vos me pedís que cambie palabras, estoy cambiando. Es que escucho de Lourdes de Estoy fondo. cumpliendo con como- el tema libre. Como buscando... ¿Cómo está el cielotorum hoy? Hoy, Acá, en la hoy el ventana del cielotorum estudio. está celeste. Hay un cielotorum peronista. Sí, es de Está todos. bien. Sí. Bueno, ustedes chicas no sé si ya están en condiciones de Déjamela poder pensar un poco decir, sí, está como, me parece que tenés que ir vos. Con Está eso. complicadísimo. Bueno, Sí. por ejemplo, otorrinolaringoscopía. Sí, ¿qué pasa? Es una palabra que no suena linda. Sí, ¿qué le pondrías? Y es un estudio médico Sí, del otorrino. del otorrino, Ah. sí. Cuerdas vocales, Sí. orificios y demás. Bueno, Sí, sí. ¿cómo le ponemos? Un ser que no tiene barba, el otorrino. Bueno, Que No, vos, no, vos no, crees que los no he prestado otorrinos atención. laringólogos tienen barba? ¿barba? No. No, pero estoy pensando que el mío no tiene. Un otorrino laringólogo no puede nunca tener barba, lo cual me hace llevarme muy bien con los otorrinolaringólogos. Bueno, está bien. Porque yo soy un ser había que no prestado- tiene barba. Sí, ya lo sabemos, pero no... No da el otorrinolaringólogo con barba. Está ¿No bien, da? pero a ver, pensemos, ¿cómo le Ah. pondríamos a este estudio que hace un otorrinolaringólogo, que es horrible la palabra? Barba por Barbamel. Y da como el Barba. superhéroe del barba, Está bien. de los hombres con barba. Barbamel. Yo le pondría, por ejemplo, napia. Sí. Napia. ¿A Napia. qué? ¿Al napia? Al estudio este, Ah, bien. a la otorrinolaringoscopía. Estamos derrapando, estamos al borde de Mucho. derrapar. Ya lo sé. Lourdes, ¿vos querés decir algo más en cuanto a esto? Para mí ortopedia, Bueno, una palabra ortopedia terrible. Sí. No sé por qué la cambiaría. Por
Está por abordar, ¿no? En un Pedia. check-in. ¿En qué aeropuerto estás? O sea, ¿estás en Lisboa? ¿Dónde estás, Lourdes? ¿En un nivel de paz? ¿Estás tomando algún brandy? Sí, ¿Estás sí. tomando un brandy? Sí, parece que tranquila? estoy a 40 kilómetros. Sí. Bueno, entonces cambiarías ortopedia por algo. Claro, no sé todavía qué, pero me parece terrible la palabra, no sé quién la hizo, pero me parece terrible. Martín Choscarol. Yo, por empezar, odio las personas que al rojo le dicen colorado. O sea, los que ya cambian, por ejemplo, un color. Sí. No. O anaranjado que te tiran, no. de Claro. verdad. Pero diciendo esto, me anticipo, el marrón. Marrón no me gusta para nada. La doble R no te gusta, No. me parece a vos. No, Claro. entonces lo cambiaría por algo avisando que ya los que dicen colorado por rojo me molesta, pero como que en el marrón diría, busquémosle algo al marrón. Sí. Es muy violento. Es una Marrón. frase muy feliz lo que acabas de decir, pero bueno. Entonces, chicas. Yo tengo una que sí. a mí me da un poco de asquete. Ajá. Onicomicosis. Ahí está. Onicomicosis es horrenda. Vieron que las enfermedades suenan feas. Onicomicosis fea. no da. Sí. Y es muy larga también, aparte de la palabra. Sí. Pero es medio una cancioncita. No. Está bueno porque yo no pregunté por qué palabra la cambiarían. Simplemente pregunté qué palabras ustedes modificarían porque no les gustan. Bueno, nos cuentan ahí a través de las redes, nos escriben. Sí, hay que hablar de Reino Unido. Sí, por supuesto. ¿A dónde se comunica la audiencia? A través de @pasó a valores ok y también estamos en Facebook como Pasó a Valores. Bien, perfecto. Antes de hablar sobre el Reino Unido, voy a agradecer a las chicas del área de comunicación de Siglo XXI. Hay 2 libritos que me han llegado aquí a la emisora, que si hubiese sido una semana un poco más tranquila, hubiese comenzado a leer porque tengo ganas de entrevistar a las escritoras de estos libros. El primero es que ya pueden ir a comprarlo a las librerías o cualquier lugar en donde estén expuestos los libros de la editorial Siglo XXI. El primero es La Corte Suprema en Escena, de Leticia Barrera, y el segundo es En signo de pregunta, el 99% contra el 1%, en signo de pregunta. Con una bajadita que dice: ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Buen título. Y atrapante. Lo escribe Mariana Heredia. Vamos a meternos con esto en las próximas semanas, si nos permite la sociedad argentina, y ver si podemos trabajar estas cuestiones. Y vamos en un ratito también a hablar de cine y bueno, un poco lo que hacemos cada sábado. Pero, ¿qué pasa el lunes, Andrés? El lunes 5 de septiembre, en Gran Bretaña, en Reino Unido, ¿qué sucede? Bueno, se va a elegir el nuevo líder o la nueva líder del Partido Conservador. De los Tory. Claro, de los Tory, exactamente. Y hay que formar nuevamente un ejecutivo, hay que formar gobierno para ver cómo sigue la situación. Una situación compleja en el Reino Unido a esta altura del año por alto costo de vida, por déficit energético, bueno, un y verano... por inflación en 10 puntos. Verano caliente y mucha inflación, exacto. Por un lado, Rishi Sunak, que fue el último ministro de Economía de la administración de Boris Johnson, y por otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra, de Reino Unido, Liz Truss. Exactamente. Vamos a hablar de ellos dos, pero nos metemos en contexto con este corte de audio y lo analizamos con Andrés Catalini. Liz Truss se prepara para convertirse en primera ministra de Reino Unido. La actual ministra de Relaciones Exteriores parecía encaminada el viernes a suceder a Boris Johnson como jefe de gobierno, tras el cierre del plazo para que los afiliados del Partido Conservador eligieran a su nuevo líder. Truss es la clara favorita con más de 30 puntos de ventaja en las encuestas sobre el exministro de Finanzas, Rishi Sunak. Los dos candidatos se esforzaron en agosto por seducir a los cerca de 200.000 afiliados de la formación, que tuvieron la última palabra con una votación por correo y en línea que cerró el viernes por la tarde. El resultado se dará a conocer el lunes. El nuevo primer ministro deberá hacer frente a la crisis económica que vive el país con una inflación descontrolada que ya alcanza el 10% y proyecciones de un aumento de 80% de las facturas energéticas a partir de octubre, lo que dejaría a millones de personas en la incapacidad de pagar su calefacción hacia el invierno. El ruidito del gas es genial. Ayer nos reíamos con Martín cuando cortábamos este audio diciendo, che, estuvo muy bien. Estuvieron muy bien con el ruidito del gas. Me parece que lo que todo indica es a que Liz Truss sea la nueva primera ministra de Reino Unido,
que va a presentar sus credenciales no en el Palacio de Buckingham ante Isabel, sino que en Balmoral, porque bueno, está de vacaciones y aparte no anda muy bien para los traslados. Estamos hablando de una persona que tiene 95 años ya. La reina Isabel, bueno, no está para decir, bueno, meto Buckingham, línea B, línea D, cruzó con la H y terminó en Balmoral. Se ríe nuestro operador, no está pero para es así. eso. Es así. Y también en ese mismo encuentro va a estar Boris. Exactamente. Que le va a decir, bueno, hice lo que pude, me Claro. salió todo mal, soy un descontrolado O sea, a nivel administrativo y bueno, y en eso estamos. Claro, el protocolo sería, Boris Johnson se presenta ante la reina Isabel II, jefa de Estado, de alguna forma presenta su dimisión, digamos, concreta ante la reina y luego comienza a formarse el nuevo ejecutivo. Hay dos perfiles, pero vamos a hablar de lo que está pasando con este verano de protestas. Hay huelgas sindicales en este momento en el Reino Unido con el personal encargado de, por ejemplo, los ferrocarriles. Ha habido paros de transporte público en el Reino Unido. Los estibadores, por ejemplo, también se han manifestado, estas personas encargadas de la carga y descarga de la mercadería, y ha aumentado el costo de vida. El costo de la energía, por ejemplo, se disparó al 80% y hoy una familia en el Reino Unido, por ejemplo, gasta al año algo así como más de 4.000 euros al año para poder pagar sus facturas de energía. Más de 4.000 euros. Este número, según algunos estudios, se podría duplicar para abril del año 2023, ¿no? Estamos hablando de 8.000 euros al año para antes igual de la lucha tiene que ver con bueno, estamos hablando de una interna dentro del Partido Conservador y el eje es si bajo impuestos y supuestamente bajando impuestos puedo hacer que la economía británica salga mejor de la pospandemia. Cuando hay otras miradas que dicen, che, la verdad que la crisis es tan pronunciada desde hace varios años, lo que decían que iba a ser el Brexit y que decía Dominic Cummings, el asesor estrella de Boris Johnson, terminó no cumpliéndose. Gran Bretaña, la verdad que con el negocio del Brexit ha dejado huecos enormes dentro del desarrollo de su industria. Y la idea es el eje de Liz Truss, decir, bueno, yo igual aún así todo voy a bajar impuestos y desde ahí reactivo la economía. Bueno, un discurso ortodoxo de manual y en eso están tanto Rishi Sunak contra Liz Truss en esta interna de los Tory. Sí, porque analizando un poco los perfiles, Sunak había sido uno de los principales, de los que incentivó las ayudas sociales en el medio de la pandemia junto con Johnson, que después no pudo sostener económicamente y hoy habla de cobrarle un impuesto a las empresas de energía. Repito que el costo de la energía podría duplicarse para el año 2023. Obviamente esto se traduciría a las facturas. Por otro lado, Liz Truss habla de impulsar un retiro del impuesto a las sociedades, que era uno de los impuestos que se había hecho presente en el Reino Unido y que había también desatado un poco la crisis. Estamos hablando de un sector conservador de la sociedad que vota Tories. Exactamente. Que le va muy mal y que van a terminar este mandato que tendría que haber terminado Boris Johnson, pero el laborismo está creciendo fuertemente desde mi lugar, por suerte, dentro de lo que sería Gran Bretaña. El Partido Conservador se habla en encuestas que hoy está a 10 puntos por detrás de los laboristas. Y bueno, no es, digamos, lo que está sucediendo en Inglaterra no es solamente con el aumento del costo de vida, también tiene un eje importante la salud. Yo en algún momento les había comentado que una persona que vive en el Reino Unido espera en promedio algo así como 40 semanas para poder realizarse un tipo de intervención, y hoy los títulos son que justamente el servicio de salud está con prestadores de paro, con prestadores con déficit y con grandes listas de espera. O sea, continúan las listas de espera después de la pandemia para poder realizarse, por ejemplo, una típica intervención médica. Repito, el 90% de las personas que viven en el Reino Unido esperan 40 semanas para poder realizarse una intervención médica. Sí, y eso tiene que ver también con el contexto de las cosas que no son tan reales que pide Liz Truss. Porque lo que está pidiendo es, no solamente vamos a bajar los impuestos, sino que también dice que las botellas de champán, esta es buenísima, la botella de champán no tiene que ser más envasada como si fuese una botella de champán, sino que tiene que ser como si fuese una pinta.
Imagínate lo que le afecta al ciudadano medio británico que la candidata Tory te venga a decir, che, que las botellas de champán tienen que ser envasadas desde otro lugar. Y también lo que terminó diciendo es que bueno, que tienen que tratar de comprar mayor queso británico y no tanto queso francés. Vos decís, es real esto, claro. Sí, dice estas cosas la persona que el martes va, si gana, a ser recibida por la reina en el palacio o en el castillo de Balmoral. Sí, se le reclama un poco a Liz Truss esto del cambio en su personalidad. Fue una persona que en el año 2016... Pero escúchame, los británicos no saben cómo pagar el gas, no saben cómo pagar la luz. No, le prometieron que el Brexit iba a ser de nuevo el imperio de la era victoriana y no se encuentran ningún tipo de lugar donde acomodarse en la Unión Europea. No pueden tener un incremento comercial ni con China ni con Estados Unidos. Y vos le venís a decir que tienen que consumir mayor queso británico y no tanto queso francés. Está complicadísima esta mujer. Liz Truss fue una de las personas que votó en el 2016 en contra del Brexit y después hubo un cambio grande en su decisión porque junto con Johnson fueron algunas de las personas que impulsaron el cierre del protocolo con Irlanda del Norte y bueno, sigue imposibilitando esto de los tratados comerciales que tiene principalmente con estas regiones. Repito, Liz Truss habla hoy, después de esta votación que se va a conocer el lunes, de retirar el impuesto a las sociedades que tanto malestar había causado. También había habido una reducción en el impuesto del combustible, pero que no llega, digamos, a alcanzar, porque se redujo unos centavos de libras nada más. A nivel económico son dos ortodoxos. Tanto Sunak como Truss son dos ortodoxos. Tal cual. Que ponen el eje de poder tener una economía mucho más incentivada hacia el consumo, desde la baja de impuestos a sectores preponderantes de la sociedad británica. Ahora, también había análisis que me parecieron muy interesantes de algunos periódicos de Gran Bretaña en la semana, que decían que todavía los británicos no están preparados para un primer ministro que tenga padres indios. ¿Por qué digo esto? Porque Rishi Sunak tiene padres indios. O sea, sus padres eran indios que fueron, todos sabemos que era parte del Imperio Británico, la India. Bueno, fueron a vivir, como muchos, a Gran Bretaña, se afincaron, hicieron su vida y tuvieron un hijo que fue Rishi Sunak. Que estudió en Oxford, que estudió en Stanford, que llegó a ser ministro de Economía de la administración de Boris Johnson, pero los que terminan decidiendo este juego son muy poquitos conservadores, no llegan a 200.000, como decíamos en el corte de audio, y que no sé si están preparados desde su conservadurismo a que termine gobernándolos una persona morena y que no es un inglés de pura cepa, porque sus padres son indios. Pero no sé si Inglaterra está preparada para ese cambio y me parece que desde mi punto de vista creo que no. Y la que le va a dar la mano a la reina va a ser Liz Truss y no a Rishi Sunak. ¿Tenés algo para cerrar en cuanto a esto? El dato es que Truss llega al poder, o sea, llega a la cartera de Exteriores con el 82% de la aprobación de los Tories, lo que habla un poco de cómo está parada hoy Liz Truss dentro del Partido Conservador. Bien. Bueno, Andrés, vamos a hablar de cosas ricas. Muy bien, ¿Parece? Me parece excelente. Y cuando hablamos de cosas ricas es este espacio en donde nosotros intentamos meternos en diferentes cocinas. Sábado a sábado. Es muy bueno. Entre política y algunas cosas. Y si no es bueno, es así. No, pero ¿sabés qué es bueno? Crear un oasis en el medio de todo esto, exacto. Y vamos a hablar con Dante Liporace. Dante Liporace es alguien que yo hace un tiempo atrás estuve informándome sobre los trabajos que realiza. Él es chef y abrió en el 2020 un restaurante que se llama Mercado de Liniers. Yo nací en Liniers, entonces bueno, a partir de ahí como me agarro como esa... Deja algunos recuerdos. Y siempre cuando hay palabras clave, ¿no? Como serían como las palabras clave que hacen los encuestadores, ¿viste? Dicen, en los estudios de mercado. Y dije, che, qué interesante ponerle Mercado de Liniers a un restaurante. Y me acordé de cosas. Y a partir de ahí descubrí a alguien que ahora en la entrevista, bueno, se está esperando gentilmente, va a ir contándonos por qué de Mercado de Liniers, el porqué del apego hacia la cuestión gastronómica que se eje en su vida. Y lo saludamos y es Dante Liporace. ¿Cómo te va? Marcelo Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo están? Buen día, gracias por llamar. Bueno, vamos a hablar un ratito de los por qué en tu derrotero culinario hasta el hoy. Y
lo primero que me gustaría preguntarte es si la situación que sufriste de mayor estrés al frente o al mando de una cocina es cuando tuviste que organizar la comida del G20 durante la administración de Mauricio Macri, en donde tuviste que darle de comer a los primeros ministros o a los presidentes de las potencias más importantes del planeta que vinieron a comer acá en la Argentina durante el G20. ¿Ese fue el momento de mayor estrés en cuanto a preparación? No, el mayor estrés fue cuando nos cerraron los restaurantes por la pandemia. Fue mucho más estresante eso que preparar la comida de G20 o trabajar justo, bueno, en Casa Rosada dándole de comer a distintos mandatarios, o que venga algún cocinero famoso a algún restaurante y que vos digas, bueno, tengo que sorprender a esta persona. Claro. Creo que el mayor momento de tensión, de incertidumbre, de nervios fue cuando tuvimos que cerrar todos los restaurantes por el tema de la pandemia y no sabíamos bien cómo íbamos a salir de eso, ¿no? Que por suerte hubo una especie de boom gastronómico cuando se empezó a cortar la pandemia, pero la verdad que lo sufrimos mucho, porque los que tenemos restaurantes tenemos muchas familias. Yo, Mercado Liniers, como decíamos, es como mi restaurante más importante, pero aparte tengo 6 más, entonces solo 3 restaurantes más, algunos amigos, otros soy el chef asesor, y hay muchas familias detrás, ¿no? Entonces ese fue el peor momento que viví en mi vida gastronómica. Claro, lo del G20 tal vez tiene la mueca periodística, por eso yo entré por ahí, pero es como un estrés controlado, porque decís, bueno, es una comida importante, pero ya atravesé este momento varias veces. Ahora, lo otro, el inesperado, lo de la pandemia, todo el tiempo. Claro, vos acá sabés que sabés qué tenés que hacer y tenés las armas para hacerlo. En ese momento no sabías para dónde agarrar, entonces fue como más difícil. Igualmente... ¿Y cómo lo resolviste eso, Dante? Porque me parece que ahí tiene que ver también con una experiencia de vida, ¿no? En esos momentos de estrés. Por lo menos lo que tal vez me pasó a mí. Nosotros acá en la radio estuvimos durante 1 año y medio viniendo, somos un equipo de 6 personas y estuvimos viniendo 2 nada más. Claro. Mira, esto fue una cosa muy loca porque nosotros, yo venía de 3 años prácticamente de ganar Mercado Liniers, porque haberte otras obligaciones como que no me dejaban el tiempo necesario para terminarlo y bueno, en la Casa Rosada me sacaba mucho tiempo. Yo tengo también un par de bares, un trail, donde también se mueven mucho, entonces no me daban el tiempo necesario. Cuando abro el Mercado de Liniers, que era el sueño, lo abro el 13 de marzo del 2020. Y a los pocos días... 7 días antes del confinamiento. Exactamente. 7 días antes del confinamiento. Entonces, teníamos toda una cosa, porque habíamos hecho una prensa importante y teníamos muchas reservas y periodistas que venían de afuera. Y de golpe se cortó todo y vos te quedás con un restaurante. Obviamente, cuando uno abre un restaurante tiene mucho gasto porque pusiste mucha plata y tenés que recuperarla cuanto antes, ¿no? Claro. Y nada, entonces, ¿qué hacemos con un restaurante que está preparado para hacer alta cocina? Y nos lo cierran obviamente obligatoriamente porque no se puede hacer otra cosa. Claro. Entonces en ese momento, a ver, siempre digo que hay una cuota de suerte y una cuota de creatividad en todo. Se nos ocurrió, ya que teníamos la maquinaria, las instalaciones, inventar una especie de delivery de alta cocina, que viste que el delivery mira. por lo general no es el delivery, uno no asocia el delivery con alta cocina. Sí. Entonces el delivery con comer algo en tu casa, o lo máximo que vos podés aspirar a pedir es sushi. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una alta cocina que la gente pueda llevar a su casa? Y empezamos a hacer eso con una técnica que es el asado de vacío. Le mandábamos un plato que era bastante diferente a lo que vos podías pedir en los deliveries normales. Y la verdad que, bueno, dijimos, o es un golazo o no la ponemos con eso. Y fue un golazo, la gente se copó, empezó a comprar esto de no salir, hacía que la gente tome más vino, coma mejor en la casa, y subsistimos, y la verdad que fue Dante, muy bueno y quedamos bien parados. Sí. Tenés en Mercado de Liniers, tenés como en el menú, tenés como 3 preparaciones que son como las más sobresalientes, ¿no? Nombro alguna, Mondo Bizarro, Kashmir.
¿Cuál es el concepto que manejás? Porque esto también tiene que ver, me imagino, que con tu experiencia en el mercado gastronómico, en trabajar, ya no es el primer restaurante que vos abrís. No. La gastronomía de alta cocina, ¿no? O la alta cocina, ¿va hacia menús cada vez más pequeños o con una carta más pequeña y con un diseño que tenga como un principio y un final mucho más cerradito para que el comensal pueda como tener menos problemas al momento de la decisión? Sí, lo explicaste perfecto. Hoy lo que vos buscás en este tipo de restaurante de alta cocina, donde el cliente va a vivir una experiencia, no es solamente ir a comer algo que come todos los días, también es un poco ayudarlo a que tome la decisión. Entonces, si vos querés como empezar porque mucha gente es una cocina muy moderna y hay gente que es la primera vez que va a comer este tipo de cocina al mercado de Liniers. Entonces, tenemos un menú que obviamente son todos temas musicales, ¿no? Porque aparte nos gusta mucho la música a los que hacemos mercado de Liniers. Entonces, tenemos un menú de 6 platos chiquitos, como para que vos empieces como a vivir la experiencia, que obviamente son todos como una historia, tienen un principio y un desenlace, y después tenés un poco más largo, donde tenés un poco más de experiencia, y el mundo bizarro, que es donde vos te comés casi 12 platos, con un maridaje de distintos vinos, y es como la experiencia más completa. Sí, ahí tenés pechito de cerdo, risotto, pesca del día, proboleta ahumada, raviol de rabo. Sí, la audiencia sé que en este momento está diciendo, che, me estás dando hambre. Bueno, para eso estamos acá haciendo un programa los sábados al mediodía. Pero sí, es como pasás por un montón de estadios, me imagino que en tu paladar, y eso es un poco lo que querés tratar de describir. Y aparte también, no te lo contamos, pero es como una sorpresa cuando vos llegas, que no está en la carta, te damos 5 aperitivos diferentes para que pruebes cosas chiquititas y muy interesantes. Antes del postre tenés otras sorpresas, o sea, en realidad el menú es mucho más largo de lo que te contamos, también porque está bueno que la gente se sorprenda ahí al momento, no que se lo anticipes. Dante, ¿y cuándo te diste cuenta que te gustaba cocinar? Mira, yo soy de Bahía Blanca. ¿Tenés memoria de ese momento? Sí. Tengo memoria porque lo relaciono con un tema mío de vida. Yo soy de Bahía Blanca. La verdad que me aburría, yo siempre me aburrí mucho de Bahía Blanca, viviendo en Bahía Blanca, y mi intención siempre fue salir de la ciudad, y la cocina justo fue como, viste, que a uno le gusta jugar más al fútbol, a mí me gusta el fútbol, pero no me destaqué nunca siendo un jugador de fútbol. Claro. Y la verdad que la cocina, con mis abuelas que eran bastante fanáticas las dos de la cocina, me hice como bastante, yo también fanático de eso, y ya de chico, me acuerdo que a los 6 años mi juego era ir a la casa de mis abuelas a cocinar. Entonces, ya a los 17 años me fui de Bahía Blanca y me vine a Buenos Aires a estudiar con el Gato Dumas, que recién abría el colegio, en esa época su primer colegio. Y estuve también muy poco en Buenos Aires, porque tuve la oportunidad rápido de irme a trabajar a Europa. Claro, bueno, ahí trabajaste con Fernán Adrián. Trabajé con Fernán Adrián, que es como, qué sé yo, es como decir que jugaste con Diego en el 86 al fútbol. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de trabajo de ese bully? De ese bully que después terminó siendo tan reconocido a nivel global. Ese bully... Era no parar, era, viste, mira, yo me acuerdo que hace algunos años se producía en una radio que ya no está más, que se llamaba Energy 101, era productor, y era una radio electrónica. Y yo después que me fui de laburar en esa radio, dije, yo me la pasaba las 8 horas que estaba ahí bailando todo el tiempo, mientras laburaba. Entonces me hiciste acordar de eso, digo, había como esa cuestión de, che, es el bully, vamos a 1000, la parte de la cocina no para. ¿Cómo era el ritmo de eso? Sí, era algo medio raro, ¿no? Trabajar de bully, porque primero que ellos te elegían con un año de anticipación, te quedabas como seleccionado. Yo durante 5 años mandé currículum y nunca me tomaban, pero siempre me daban una explicación, me decían, te falta experiencia, te falta esto, te falta aquello. Hasta que después de 5 años de insistir me tomaron, y un año previo te llegaba la solicitud aprobada para que vos al otro año seas parte del bully. Mira. Porque el bully abría 6 meses al año nada más, y los otros meses lo cerraban para investigar.
Y en esos 6 meses, para que te des una idea, comían solamente 8.000 personas que accedían a poder comer en el Bulli y tenía 3 millones de pedidos de reserva. O sea, era ridículamente imposible comer en el Bulli. Claro. ¿Cómo lo manejaban administrativamente también, no? Porque me imagino es... No, era una locura. Tenían tole-tole. un paso, ¿no? Obviamente era por eso también, por muchas cosas era el mejor restaurante del mundo, no solamente por la cocina, sino por cómo manejaban todo lo que rodeaba la cocina. Sí. Y fue para mí fue una experiencia increíble. Tuve la oportunidad de volver en el 2009 a hacer una parte de otra temporada. A las afueras del Barcelona, ¿no? ¿Está ubicado? Sí, muy en las afueras de Barcelona, casi a 150 kilómetros, en la Costa Brava, y en una playa que para acceder tenés que cruzar una montaña, o sea, tampoco era fácil llegar al restaurante. Y lo loco siempre que se habló en la prensa fue que en una playa desierta, en el medio de la nada, surja un restaurante que fue como el que revolucionó toda la gastronomía mundial. Claro. No era un lugar accesible como para que la gente lo hubiese conocido fácilmente. Pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar ahí y te diría que a mí me cambió la vida, porque obviamente salí de trabajar en el Bulli y dije, tu carrera gastronómica. Sí, no, aparte la autoestima que te genera eso, che, escúchame, estoy jugando en el Manchester United, o sea, ¿viste? Vemos. Claro. Quería tratar de cerrar, Dante, y agradeciéndote estos minutos, y bueno, capaz que en algún momento nos cruzamos, charlamos un rato, nos damos un abrazo. En algún momento tienen que ir a comer a Mercado de Liniers. Vamos a ir, porque aparte, bueno, yo soy de Liniers, ¿viste? O sea, tengo reminiscencias entonces, por ahí empezó toda la búsqueda, decir, che, qué copado, hay algo que sucede ahí, ¿no? Me acuerdo yo tengo mis abuelos que ya no están, pero vivían en Mataderos, y me acuerdo que cuando íbamos de Liniers a Matadero, pasábamos por el mercado en ese momento. El nombre está totalmente inspirado en el mercado de Mataderos, tal cual. Y bueno, decirle a la gente que esto queda acá, es cerquita de la radio, porque estás en Gorriti al 6012, que es Palermo. ¿Y cómo hace la gente para ir a degustar tus platos, para vivir estas experiencias que me decís que te dan como 5 traguitos pequeños al principio? ¿Es por reservas? ¿Es por Instagram? ¿Cómo se manejan eso? Sí, las reservas son por Instagram y por la web que se llama Maitre, que te metes en Maitre y buscas tu restaurante, el que vos quieras, y ahí estamos para reservar. Yo me sugiero los días más fuertes, que son los jueves, viernes, sábado, siempre a reservar con anticipación porque es más complicado, pero los lunes, martes es mucho más accesible y tranquilo, no tenés que reservar con tanto tiempo. O sea que el lunes y martes es más propicio que puedas tener más lugar en el salón. ¿Cuántos comensales tiene Mercado de Liniers? Tenemos 55 comensales, que tampoco es tanto, pero bueno, tenemos un piso arriba, un piso abajo, es un lugar que tiene la cocina en el centro del salón, o sea que lo que vos te sientes, tanto arriba como abajo, siempre ves la cocina como si fuera un escenario, porque está en el medio, es la protagonista del lugar. Y Dante, ¿cuál es el techo? ¿Te pusiste a pensar ya, ahora que estás saliendo de la pospandemia, de cuál sería el techo de Mercado de Liniers? Mira, Mercado de Liniers es el lugar, como te dije, de todos los restaurantes es el que uno es como el hijo de uno y el que más querés hacer cosas. Entonces, la verdad que nosotros estamos pensando de acá a un año llevar Mercado de Liniers afuera, y el destino es Estados Unidos, y estamos trabajando en eso y pensando en eso. O sea, obviamente con los pies en la tierra y tratando de hacer bien primero, muy bien las cosas acá, y después, bueno, tratar de llevar, el sueño es llevar Mercado de Liniers a New York. Bien. Para eso estamos trabajando. Bien, bueno, vamos con esa. Ojalá que la campanita ahí que ayuda. Un abrazo, Dante. Abrazo enorme. Un placer haberte conocido, charlar un rato, viento en popa con todo, y hablaremos, yo qué sé, en algún tiempo. En el restaurante, así Dale. conocen bien la experiencia. Dale, te mando un abrazo, Dante. Saludos a tus compañeros de trabajo y a la gente que hace Mercado de Liniers todos los días. Muchísimas gracias. Buen fin de. Quien está hablando con nosotros era Dante Liporace, quien es el propietario del restaurante Mercado de Liniers, que también, porque él decía que tiene otros emprendimientos gastronómicos y tiene otros restaurantes, como por ejemplo Molusca Bar. Exacto. Así que aquel que pasó por Molusca Bar queda acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay uno también en Pinamar, y es Dante Liporace, con quien estábamos hablando
sobre Mercado de Liniers y esas cositas y vericuetos. Me encantó. Además, bueno, lo pueden encontrar en Instagram. Está muy viendo las fotos de la cocina, espectacular. Sí, no, está muy lindo el lugar. ¿Cuál es el Instagram de Mercado de Liniers? Justamente está como @Mercado de Liniers. Perfecto. Y esto queda en Gorriti, al 6012, en el barrio de Palermo, cerquita de donde estamos haciendo nosotros Paso Valores, en AM 1420 con vos. Hay mensajes, porque había un tema libre que lo decía el señor compañero de trabajo, Andrés Catalín, que está aquí con nosotros. Así es, les pregunté qué palabras modificarían para que suenen mejor. Bien. Y acá la gente pensó más que nosotros, hay que ser sinceros. Lore dice, yo pensaron cambiaría... mejor que vos. Sí, seguro. Bueno, fue muy improvisado. No me pegaste desde que arrancamos con el tema libre. Lore dice, yo cambiaría la palabra auriculares por aurículos. Me gusta. Dice, mi tío les decía así, me parece mucho mejor. Es más sexual aparte. Aurículos. Bueno, dice que su tío le decía así y a ella le gustó. Paloma nos escribe. Están llegando los diputados a la sesión especial en la Cámara Legislativa, en Cámara Baja, diputados. Sí, muchas fotos llegando. Supuestamente es a las 12. Exacto. Mira lo que dice Paloma. Cuando dicen estridente, siento que me están retando. Suena como muy fuerte. Me gusta la palabra estridente. Me gusta mucho. A ella le suena como rara. Me gusta la palabra despipiole, que también cuando puedo la trato de meter acá. O sea, algunas se podrían modificar despipiole me gusta mucho. Hay que preguntarle al próximo entrevistado. Que pregunta, una de las preguntas, ¿qué palabra le gusta? Pero bueno, entrar a la entrevista, no sé si ahora, ¿no? Capaz que se lo preguntemos ahora. Se lo preguntamos, sí. Vamos a hablar con el vicepresidente segundo de la legislatura porteña. Él es un legislador de UCR Evolución, ha sido ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2015 y 2018 y es el vicepresidente de la UCR Capital. Estamos saludando a Martín Ocampo. ¿Qué tal, Martín? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. ¿Cómo estás? ¿Hay alguna palabra favorita que te venga a la mente? Y el nombre de mi hijo. ¿Cómo es? Marcos. Marcos, bien. Tiene como... Muy lindo, sí. Como está cerradito, es un nombre corto y que tiene cierta contundencia. Bien. Pero tampoco enamorarse de las palabras. Las palabras son un medio para comunicarnos. Lo importante es lo que decimos. Bueno, mirá cómo lo terminamos hilando, porque ahora la primera pregunta que yo te quería hacer, Martín, tiene que ver con esto de las palabras y de cómo, te voy a meter una palabra que me gusta a mí, cómo hacemos para intentar arreglar este despipiole político que vive la sociedad argentina. Ustedes han sacado, hace algunos días, cuando digo ustedes es la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, uno de los tantos comunicados que sacan con asiduidad, en donde lo que decían era, lo que ocurre en el país es la consecuencia de años de corrupción kirchnerista. Eso por un lado. Y por otro lado, Cristina, el sábado pasado, desde su casa, dijo, quieren exterminar al peronismo. No encuentro ningún tipo de puente viable, ni en una coalición ni en la otra, porque si una líder política te dice quieren o vienen a exterminar el peronismo y ustedes dicen que esto ocurre en el país porque es consecuencia de años de corrupción kirchnerista, ¿vos tenés algún tipo de ladrillo para empezar a construir ese puente, Martín? Pero hay que intentarlo. Mágico no es. Es un proceso en el que hay que cambiar hábitos de conductas políticas, sobre todas las cosas, ¿no? Me parece que y ese hábito se construye entre todos. Hay que deponer algunas veces esas posiciones tan estridentes e intentar encontrar lugares comunes. Si nosotros pensamos en la Argentina, vamos a encontrar muchos lugares comunes. El problema central es que muchas veces se piensa en los posicionamientos políticos y en esos posicionamientos políticos se abandona el interés del país. Porque cuando estamos debatiendo sobre el interés del país es mucho más fácil acordar cuáles son los caminos y las salidas. Y la Argentina necesita de acuerdos políticos, porque el camino del enfrentamiento no nos aporta nada y nos va postergando en el desarrollo. Yo creo que... Pero Martín, volvemos de nuevo al error, porque yo estaba comenzando el programa recién y decía, el otro día en la cadena nacional el presidente Alberto Fernández no convoca a los principales líderes de la oposición y termina en lo de ayer con discurso del odio y siendo un acto en donde la mayoría de los referentes, por no decir todos, eran dirigentes políticos del Frente de Todos. Y por otro lado, también lo que termina sucediendo desde Juntos por el Cambio es que ahora están decidiendo si van a bajar o no a la Asamblea Legislativa de acuerdo al texto que prepara el Frente de Todos en repudio al ataque o el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández. Es muy difícil. Es que se torna difícil. ¿Pero por qué crees que se torna difícil, Martín? Porque ya
En mi caso personal estamos como medio asqueados ya de esto, ¿no? Porque aparte también... todos un poquito de eso, porque yo te digo por qué lo que creo yo que pasa de lo que es esto. Por lo menos en este caso también, pero que se exprese y venía con lo que a colación de lo que te estaba diciendo antes. Mira, el problema central es que de un hecho que es absolutamente luctuoso, que es terrible, de las peores cosas que pueden pasarle a la vida democrática de un país, lo que pasó con la expresidenta, hay gente que está queriendo sacar ventajas políticas. Sí. Y en ese intento de sacar ventajas políticas es donde se termina empastando la discusión. No, yo en estos contextos, más en estos contextos que son difíciles, no son hechos de la cotidianeidad, son hechos excepcionales. No hay un decálogo de buenas conductas para esto. Pero lo que sí hay que hacer es hacer las cosas bien. Y no tratar de sacar ventajas políticas. Yo siempre cito este ejemplo, ¿te acordás? Cuando Alfonsín se opuso a la guerra de Malvinas en plena invasión a las Malvinas. En el primer momento, bueno, no fue valorada su posición, al contrario. Es que quedás solo. Es que el problema es que quedás solo. Yo lo estaba diciendo recién al aire. Si vos haces un periodismo en donde marcás ambas situaciones, te terminás quedando cada vez más solo. Eso es complicado. Sí. Es complicado, pero el tiempo pasó y después hubo un reconocimiento de eso, y ese reconocimiento, parte de eso, hizo que fuera presidente de la Nación. Por ese reconocimiento. A veces hay que hacer el esfuerzo de intentar salirse de solo la disputa política y ponerle blanco sobre negro. Yo hoy quisiera debatir con el Frente de Todos, podríamos todos debatir qué es lo que pasó, cuáles son las mejores herramientas que desde el Estado podemos tener para que esto no vuelva a suceder a ninguno, y sobre todas las cosas para que bajar el tono, para que la violencia política, no ya de este estilo, que ya es un grado extremo, sino la violencia política en cuanto al uso de las palabras, la descalificación del otro, el desprecio, el menosprecio. Bueno, parece que hay un acuerdo ahora en diputados, pues lo estoy viendo ahora en un artículo de Nación, que parece que el oficialismo y la oposición se han puesto de acuerdo en que se apruebe un mismo texto en el Senado. El texto tiene que ser las cosas que seguramente estamos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que lo que pasó es grave? Martín. Ahora, si vos me querés decir que vos querés que eso, que un espacio político diga que eso es culpa de otra gente, y eso no es así. De hecho, hay una causa judicial, se está investigando una causa judicial, quién es el responsable de lo que sucedió. No es que porque el kirchnerismo hace un acto, eso automáticamente le otorga responsabilidad a quienes ellos dicen. Y a mí también me pareció poco prudente. Yo hubiera querido que esa plaza hubiera sido la plaza de Alfonsín y de Cafiero. Cuando Alfonsín convoca a Cafiero en el balcón de la Casa Rosada. Bueno, pero Alberto Fernández no convocó a Macri. No, bueno, por eso te digo que hay equivocaciones, hay errores que para mí son importantes. Hay que empezar a bajar la idea de que todo es una ventaja política y que de todo en el otro está... yo tengo la verdad absoluta y el otro solamente quiere hacerle daño al país. Igual hay un tema... La calificación del debate público, cuando, te digo, nos pasó siempre, ellos sostienen todo el tiempo que nosotros que no queremos a los pobres, nos molesta la gente que reclama, no sé, un montón de cosas que intentan estigmatizar como que son posiciones políticas de nuestra alianza, y no lo son. Todos tenemos una mirada para hacer que los argentinos estén mejor, pero a esa mirada hay que ponerle mucho trabajo y esfuerzo colectivo para poder sacar a la Argentina de la crisis. Bueno, pero también convengamos que durante la administración de Mauricio Macri se atendió más los reclamos de los sectores empresariales oligopólicos que los sectores de los sindicatos o los trabajadores que están en la informalidad. Eso está ahí dando vueltas en dirigentes del Frente de Todos cuando hacen el análisis, ¿no? Entiendo que haya un debate si vos no estás de acuerdo con el tipo de política pública. Ahora, que le endilgues a esa política pública objetivos de perjudicar al país o de perjudicar a cierta gente, bueno, nosotros creemos, por ejemplo, que la Argentina tiene que crecer. Si no crece, no hay distribución. No es que solo hay que distribuir. ¿No? Bueno, y ahí hay miradas distintas sobre las cosas. Claro, no niego esa mirada distinta. Lo que niego es, me parece mal, es endilgarle al otro la idea de que le quiere hacer daño a la gente y al país.
Sí, no, la discusión es a quién tocas primero para poder distribuir. Me parece que ahí es donde están las miradas distintas, ¿no? Está bien, está la discusión de las políticas públicas y esa fue una discusión sana. Si nosotros discutimos eso, bueno, hay que hacer pero eso presupone una cosa, que hay que hacer un recorte o hay que fijar prioridades. Sí. Bueno, fijémoslas cuáles son, discutamos sobre las cosas. Claro. No discutamos si Macri, si Cristina, no discutamos, si discutamos sobre las cosas, es mucho más fácil ponernos de acuerdo. Ahora, si yo discuto sobre, vos querés que yo sea un seguidor de Cristina, y bueno, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo porque no pienso como ella. Ahora, si por ahí en algún punto, cuando debatimos sobre ideas, podemos tener lugares comunes. No en todos. Ahora, pero un montón de cosas podemos acordar. Martín, yo creo que del último tiempo a esta parte, vos sos el vicepresidente de la UCR Capital. Y yo creo que dentro de Juntos por el Cambio, en estos últimos meses, hay como una tensión desde la irrupción, para mí bienvenida, del mundo político de Facundo Manes y su figura. Hay como un tironeo, hay una fricción muy fuerte entre la UCR y el PRO dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Cuando vos vas, Martín, con estas ideas, la primera pregunta es si vos considerás que cómo se puede resolver esa tensión entre la UCR cada vez más distanciada de ideas de los dirigentes del PRO, y segundo, cuando vas con estas ideas que estamos conversando, ¿qué te dicen los dirigentes de la UCR y del PRO dentro de la coalición cívica? De la coalición Juntos por el Cambio. Estas cosas que suceden en la Argentina suceden fuera de nuestra alianza política, en la otra alianza política y en la nuestra también. Y hay dirigentes que sí, que tienen posiciones radicalizadas y hay otros que no, que tenemos otro tipo de posiciones. Y lo discutimos. Yo creo también en el PRO tampoco es tan claro que hay por ejemplo, posiciones absolutas. Entonces yo lo escucho a Larreta y lo escucho a Larreta con las posiciones que tiene que tener una persona de Estado. Claro, pero escuchás a Patricia Burrich y decís, ¿pero dónde está? Está en otro momento. Y bueno, yo realmente no coincido, ya no coincidía cuando algunas miradas que teníamos sobre los temas de seguridad pública, sobre todo los temas de la calle, ¿no? ¿Te acordás con el protocolo antipiquete? Sí, vos has sido durante 3 años ministro de Seguridad y Justicia de la administración del primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, sí, y lo he hecho, y siempre he tenido esa posición sobre que para mí el problema de la protesta social o de los cortes es un problema de la política y no un problema de la que se tiene que resolver con la policía. Cuando todos alientan que la policía tiene que estar en la calle para resolver el problema de por qué tenemos más piquetes, yo ahí tengo mi posición, ¿viste? Digo, no, esto no es un problema de la que se puede resolver con la policía, esto es un problema de la política, que decide de qué manera va a construir poder. Y esas movilizaciones son un sistema de construcción de poder. Entonces, no vamos a resolver con la policía, porque aparte la violencia, el espiral de la violencia es una espiral que sabes cómo arranca, pero nunca cómo termina. Bueno, tenemos posiciones distintas en Juntos, yo no digo que no las tenemos, y está sano el debate. Y las vamos a resolver de cara a las elecciones. Y más que las posiciones políticas, lo que yo aspiro es las formas en que uno expresa las posiciones políticas, ¿no? Vos podés tener una misma mirada sin descalificar al otro. Claro. O miradas distintas también sin descalificar al otro. Todos podemos hacer el esfuerzo de escucharnos y de entender que bueno, que piensa distinto sobre algo. ¿A ustedes, nada más que eso. ¿A ustedes les molesta la definición, desde dirigente radical que es miembro de la coalición Juntos por el Cambio, ¿a ustedes les molesta o no les cae bien la indefinición de Macri de si va a jugar entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich? ¿Cómo te cae eso? No, a mí no me afecta. Los tiempos para definir las candidaturas están dispuestos en la ley. Nosotros ya sabemos de antemano que hay un plazo. Claro, pero ustedes están mucho mejor ordenados como partido que ellos. Pero no significa nada eso, porque sí, en términos de lo que se le puede reclamar a los otros pares de la alianza, nosotros en ese sentido sabemos que va a llegar el momento y se tendrá que presentar. Y aparte nosotros no tenemos ideas, tenemos cosas que queremos llevar al gobierno, y esas ideas y cosas no cambian sea quien fuera el candidato. Se las plantearemos dentro de la alianza y trataremos de debatirla como parte del programa político de gobierno. Ahora, que adelante, que atrás el lanzamiento de las candidaturas, a mí no me afecta, y aparte es casi natural a la política, ¿no? Este tema de la especulación, desde cuándo, si me conviene, si no me conviene. Mirá como en la elección pasada la expresidenta dio un golpe de escena
designándolo a Alberto de presidente. Es decir, eso parte del debate de la política, no me parece que nosotros tengamos que alentar o desalentar que las otras fuerzas políticas se definan. Bueno, ¿cómo crees que sigue esto? ¿Se baja la tensión? ¿Cómo? O sea, es lo que esperás, pero digo, vos estás dentro de el mundo político como uno puede estar dentro del mundo periodístico. Yo creo que dentro del mundo periodístico también estamos en un problemón. Porque tenés programas en un canal que te dicen que Alberto Fernández es lo mejor que nos ocurrió en la vida, y después tenés otros programas que dicen que es todo lo contrario. Entonces también dentro del periodismo estamos con esta discusión. Ahora, en el mundo político, ¿cómo lo ves? Y lo mismo que en el periodismo no es ajeno a eso. Todos somos parte de una ensalada en la que realmente las cosas no nos están yendo como país. No hay dirigentes políticos que se puedan eximir de su sociedad. Los dirigentes políticos no están aislados del mundo, se criaron, se desarrollaron en nuestra comunidad y son eso, y los periodistas lo mismo. Pero vos entendés, pero vos llegás, lo mismo, pero Martín, vos llegás a entender por qué le cuesta tanto a las sociedades, porque es a nivel global esto, ¿por qué les cuesta tanto bajar? No bajan. Tengo mi teoría, tengo mi teoría, si querés te la cuento, pero te la cuento. Bueno, yo creo que hay dos alimentos que llevan a la civilización occidental de este tiempo en dirección a los populismos, sean los populismos de derecha o populismo de izquierda. Es decir, la idea de que van a haber soluciones mágicas, y esos populismos traen niveles de enfrentamiento, ¿no? Uno, el primer motor es el acortamiento de la dimensión humana del tiempo. ¿Qué es esto? Vos en el siglo XX mandabas una carta, esperabas 7 días que te llegara la contestación, no te ponías nervioso. Hoy estás todo el tiempo comunicándote con un chat, y esa valoración del tiempo cambió el ánimo de las necesidades del ser humano de nuestro tiempo. Y la otra es que la sociedad capitalista se ha transformado en una sociedad de culto al placer, una sociedad hedonista, donde todos compiten por tu atención en una pantalla de teléfono. Entonces, estas dos energías, que son satisfacción del placer ya, y instantaneidad es satisfacción del placer ya, eso solamente te lo da soluciones mágicas, porque solamente eso te lo da. Entonces las ideas populistas son las que se van desarrollando. ¿Por qué? Porque te proponen, aunque después no la puedan cumplir, la idea de que va a haber una solución mágica. Bueno, esa solución mágica nunca llega, y por eso avanza también estas ideas populistas en el resto del mundo occidental. Bueno, Martín, después de esto que vamos a seguir preguntando, te mando un abrazo y buen fin de semana. Pero yo te advertí que si no... Estoy de acuerdo con lo que decís, estoy de acuerdo con lo que decís. Pero yo es creo más compleja que lo que pasa a los argentinos, y yo no trato de pensar que somos un ente exclusivo, viste, que nos pasan cosas que no le pasa al resto del mundo, o que somos distintos. No somos ni tan distintos, somos muy parecidos al resto del mundo, nos equivocamos un montón porque no ponemos de acuerdo para resolver los problemas de nuestro país. Te mando un abrazo, Martín. Hablamos en un tiempo. Buen fin de semana. Chau. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Martín Ocampo, quien es el vicepresidente segundo de la legislatura porteña. Además, él está al frente en la vicepresidencia de la UCR a nivel capital, y ha sido ministro de Justicia y de Seguridad durante el primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece, Catalini? Me parece perfecto. Hay algunos mensajes igual, ¿no? De tu tema libre. Exacto. Por ejemplo... llegan a la mesa de trabajo. Acá Luciana... Como papeles, así. Y sí, ¿ves? Porque tengo de todo. Acá, ¿qué palabras modificarías? Luciana dice, odio la palabra bascular. Cuando mi profesor de gimnasio me tira esa palabra, lo miro mal. Yo lo cambiaría, no sé, por oxigenar, algo más amable. Después también está en el box, ¿no? A mí me dio por báscula. Lo vascular, moverse. La báscula es hacer un movimiento vascular. Cuando se pesan, ¿no? Claro, la báscula es la balanza. Sí. ¿Y hay algo más? Y sí, acá mira, Lucas dice, de chiquito me causaba mucha gracia la palabra antibiótico. Me sacaba la seriedad de las enfermedades. Bueno, clavaste un antibiótico, caso, Lucas. Exacto, la palabra que le gustó a Lucas. Pasó a valores. Periodismo independientemente subjetivo. Sabes que siempre me olvido de esto, ¿no?
que cuando viene esta musiquita viene Andrés a calentar a la República Argentina. ¿Perdón? Y está aquí a mi lado. Esperamos. No sé si lo sabe esto, nuestro operador. Nico, te vamos a pedir un repe porque él se hace el sexy. Yo no sé si te acordás de esto, porque fue el día que grabamos ese programa de apertura que también está, viste, el guía y todas esas cosas. Bueno, ahora va a ser este número. Pantomima. Este claro. número vivo que, bueno, con algo tiene que ganarse el pan. Y creemos que a la audiencia igual ya hay que, yo no sé si para la temporada 2023, hay que cambiar. si seguimos en esta emisora, tenemos que seguir con esta pavada. Yo creo que no. O buscar algo nuevo. Sí. ¿O vos qué opinas, Lourdes? ¿Hacemos otra cosa? ¿O sí? ¿O seguimos con algún esto? cambio de tono, capaz. Bueno. Puede ser. Habría que innovar. Tal vez algún texto, ¿no? Corto. Claro. Sí, muy, tipo. muy erotizante. Sí, ir por esos lugares, ¿no? Bien. Tenés que calentar a la audiencia en el mediodía porteño. Sí, porque el calentamiento global es algo que sobra. Va por ahí. Porque yo a veces escucho tu voz y es muy cándida, muy frugal. Mirá. Hoy no es uno de mis mejores días, pero bueno. Me despierta. Perfecto. Me despierta. Acá preguntan en la producción que despierta. No, claro. Así que vamos con medio ambiente, vamos con Lourdes de Emilio, pero previamente el sonido erotizante de André Catalini. Yo, yeah. Dame más. Creo que salió. Aparte con auriculares nuevos, es tremendo. Falta de agua en el planeta y nos metemos de esta manera. Desde hace más de un siglo, nuestra economía ha crecido constantemente. Esto nos proporciona prosperidad y seguridad. Pero todo tiene sus límites. Necesitamos microchips, energía, alimentos. Necesitaremos todo esto durante los próximos siglos y millones de años, mientras exista el ser humano. Y para todo esto, necesitamos agua. Disponer de agua en abundancia, esos días parecen haber terminado. En muchas regiones del mundo ya no hay agua. Ni una gota, nada de agua. Salvo París y sus alrededores, son las únicas localidades que no están teniendo en estos momentos ningún tipo de control sobre la cantidad de agua que utilizan tanto la industria como las casas de familia. Después todo el resto de Francia están teniendo una policía que ha generado las políticas de Emmanuel Macron, que se llama Policía de Medio Ambiente, que te viene a tu casa a chequearte si vos tenés prendido el riego de tu jardín, si tu jardín es artificial o no, cuán seco está el pasto. Todo esto es por la sequía que fuertemente está teniendo toda Europa, con algunos países que son más destacados, como Reino Unido, el norte de Italia, bueno, el mismo Francia, Portugal, España, y las políticas que tienen que ver con el control de este elemento escaso que tenemos en el planeta, que es el agua. La semana pasada estuvimos hablando sobre estos temas, pero nos parece tan largo con Lourdes, que por eso utilizamos 2 semanas para poder continuar con el análisis de la escasez de agua que está teniendo el planeta, cuando la industria y los sistemas económicos nos piden cada vez más demanda, y esa demanda se trasluce en necesitamos agua para poder trabajar las herramientas y construir lo que construimos para que la economía funcione. Bueno, parada en ese lugar, Lourdes va a tratar de explicar con algunos datos para dónde sigue nuestra humanidad, porque sin agua, ¿para dónde vamos? Exacto. Así vamos como hacia la muerte. Claro, así como hay un control por parte del consumo de energía, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el agua? Bueno, sí, siguiendo con el tema de la semana pasada, volvemos con la extrema falta de agua, y no es sorpresa que la sequía cada vez afecta en más partes del mundo. Está, por ejemplo, Ávila Beach, en California, que está seco a un punto de parecer un completo desierto. En los acantilados de California vive el turismo y el agua depende de los camiones cisterna, haciendo que la ciudad esté en estado de emergencia. O sea, le llevan el agua por camiones y no. La gente llegó a un punto de que tiene que utilizar inodoros portátiles, y hay hasta restaurantes que no abren porque no tienen agua. Ya por otro lado, en Alemania, estando a miles de kilómetros de California, el calentamiento global hace que el agua escase por el nivel de consumo debido al calor, ¿no? En Baja Franconia, el agua se encuentra en un estado crítico, el nivel de las aguas es medido y semanalmente baja hasta 4 centímetros, los cuales tardan mucho en recuperarse
o ni siquiera llegan a hacerlo. Claro. Todo esto tiene como consecuencia que las aguas subterráneas, que son la mayor parte del agua potable de Baviera, terminen bajando. Todos estos problemas constantes con el agua tuvieron como consecuencia que el último pozo de allí terminara siendo clausurado por no dar lo que se necesita, por lo que tuvieron que empezar a buscar agua de otra fuente. Claro, bajan las napas, no se puede extraer agua de los pozos y hay que salir. Claro, aparte cada vez son menos potables por el tema de la contaminación, entonces cada vez no se puede utilizar para consumo humano, digamos. Igual vos ponés, como dato, ¿no? Escribís en Google sequía y es un nombre de un país al lado del otro. O sea, sequía en México, sequía en Chile, sequía en Europa, sequía en China, sequía en Italia. Europa está completamente crítico, pero acá en América también. Entonces, ya después, también yendo para otro lado, los tiempos cambian. Entonces, en su entonces, hace mucho tiempo, los embalses eran mal vistos, ya que causaban daños masivos en la naturaleza y los animales. Pero ahora son la columna vertebral del suministro de agua en el sur de Alemania. Claro. La peor parte de todo esto es que mientras hay gente usando inodoros portátiles, en Las Vegas está repleto de fuentes enormes en donde usan el agua como un espectáculo, tienen lagos artificiales y millones de cosas más que no tienen en cuenta la situación global. Esto es algo que repercute en todas las partes del mundo, pero Alemania no es el único país de Europa que se encuentra en esta situación. El continente está repleto de futuras sequías y casi la mitad del territorio está en peligro y el 17% está en alerta grave. Repetí ese dato porque es increíble. O sea, la mitad, casi la mitad, o sea, el 47%, si no me equivoco, está en peligro y el 17% está en alerta grave. Y la semana pasada Lourdes decía un dato que yo me lo quedé. Coca-Cola, por ejemplo, algunas empresas, como por ejemplo Coca-Cola, consume el agua de todo México. O sea, se dice que extrae Coca-Cola más de 55 mil millones de litros de agua al año. Sí. Ese es el dato que diste la semana pasada, que yo me quedé pensando, después lo busqué, porque digo, no puede ser. Sí. Bueno, como decía Yo Marce, te dije lo de las botellas de agua. Es una locura. Que no quieren pasar del plástico al vidrio. Tal y cual. eso se nota más en economías mucho más precarias como son los países de África. Sí, tienen ese problema y no lo quieren entender. Bueno, como decía Marce antes, en Gémenos, que es una comuna de Francia, está la OFB, que es la Oficina Francesa de la Biodiversidad, y ellos son los encargados de prevenir y reprimir los atentados contra el medio ambiente en Francia. Están lo que son los llamados la polis del agua, que pasan por las calles controlando a la gente de que no gaste una gota de agua de más sin siquiera dejar sus piscinas, que se fijen el tema de que si son artificiales van y te chequean. Claro. Y después, yendo a lo que más cerca tenemos, a los que más nos repercute, en Argentina hay 7 millones de personas que carecen de agua potable, sobre todo en zonas rurales afectadas por la sequía. Al norte del país, muchas familias recurren a represas, pozos y arroyos de los cuales no son aptos para consumo humano, haciendo que impacte a su salud. Y el agua de lluvia y la que traen los camiones externas suelen ser de mayor calidad, pero después está el caudal subterráneo que se obtiene en los pozos, pero suele tener altos niveles de salinidad y en algunos casos hasta arsénico. Bueno, vamos a volver sobre esto todo el tiempo, porque con Lourdes trabajamos temáticas que tienen que ver con el medio ambiente, pero queríamos sí tratar de trabajarlo en 2 fines de semana porque es mucho y aparte pues es vital. O sea, sin agua y siempre es la misma pregunta, ¿cómo haces para frenar lo que demandan las sociedades y se traslucen los sistemas económicos con una alta demanda de estrés en lo que tiene que ver con no solamente el agua, sino también con la tala de bosques, con procesos de certificación de la tierra, con cómo trabajar los cultivos? Bueno, todo eso hay que meterle un freno cada vez más importante porque avanza y avanza. Hoy a la mañana estaba leyendo una noticia que parece que para el 2045 recién en California, que es otra región que está diezmada por la sequía, bueno, para el 2045 ya va a ser todo energía renovable en ese estado. Bueno, si para el 2050 no se puede vender un auto que consuma combustible, ¿no? Combustible fósil, digo, hay que empezar a preocuparse también por el agua. Claro. Sí. Recuerdo unas palabras de Obama hace algunos años atrás diciendo la velocidad que nos pide el calentamiento climático, las sociedades y la política no está tratando de comprenderlo o de
imaginar llegar a alcanzarlo. Estamos en Paso a Valores haciendo aquí en AM 1420 con vos este programa con Lourdes de Emilio. Gracias, Lourdes. Gracias. Y ahora vamos a hablar de cine en un ratito. Pasó a Valores, aquellas cosas que quedaron en una esquina. Antes de saludarlo a él, yo quiero, porque lo acompañé a Andrés el otro día, y quiero saber si llegaste a algún tipo de arreglo de este asunto, de si hoy a la noche vas al, no, el sábado que viene vas al cine o no, ¿qué pasó? Estuvo complicado. No conseguiste un partener. No hay más entradas. El partener estaba. Y nos pusimos a buscar, ingresamos por supuesto a la web del festival, y en el medio había olvidado un cumpleaños para ese sábado. Así que, entonces por cumpleaños vos no podés ir al cine. Pero hay fechas también en la semana. Sí, hay fechas y películas muy buenas como todos los años. Vamos a hablar con Gustav Guglielmi, quien es el director del Festival de Cine Alemán, que comienza el 8 de septiembre y culmina el 14 de septiembre. Esto es en las salas de Cinépolis Recoleta, un lugar que nos gusta muy mucho y que recorremos con mucha asiduidad. ¿Qué haces, Gustav? Marcelo Aymar te saluda. Un año más, vamos por más. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por comunicarte conmigo. Bueno, y un gran saludo para ti y, por supuesto, para tu audiencia, ¿no? Sí, así es. La verdad, cada vez me parece increíble que ya vayamos por la edición 22. Es casi un récord, ¿no? Me acuerdo cuando comenzamos hace... y un poco más de 22 años, porque las primeras ediciones fueron cada 2 años, y así que comenzamos alrededor de en 1998, en el siglo pasado. Y bueno, en la avenida, las primeras ediciones fueron el Cine Lorca, y sobre la avenida Corrientes, y bueno, y después ya nos pasamos al Village Recoleta, y bueno, que en ese momento era Village, hoy en día es Cinépolis, ¿no? Y estamos realmente muy contentos porque el público nos acompaña. Eso es lo que nos ha permitido mantenernos vigentes, ¿no? Ya están a la venta desde el fin de semana pasado las entradas. Yo este año hice una experiencia que me parece que va a ser provechosa para mí, que es, voy a ir a ver La Conferencia, que es una de las películas que ahora me gustaría que hables un poquito sobre la elección de este año, cuáles son las temáticas. La Conferencia voy a ir a verla por avant premier, prensa, pero después voy a ir a ver el falsificador de pasaportes, el día de, porque sé que también hay una función de prensa, pero yo he decidido esa función verla con la gente el día que es el lunes 12 a las 21:20, que bueno, va al público en general, porque quiero también sentir eso de lo que tienen los festivales, ¿no? De las caras de la gente cuando termina la peli, ¿no? Y yo soy de los que me quedo hasta que leo el último título y los veo salir de la sala, y me parece interesante eso que me puede llegar a pasar. He dicho 2 películas, El falsificador de pasaportes y La Conferencia. ¿Qué me podés decir de esto y de las otras que presenta el festival este año en lo que tiene que ver con Cinépolis y esto que decías vos de otro año más del Festival de Cine Alemán? Bueno, estas 2 películas, las que acabo de mencionar, bueno, tratan de un poco sobre la historia alemana, lamentablemente no muy feliz, de la época del nacionalsocialismo. Son 2 películas completamente distintas, o sea, en realidad con la misma temática, porque las 2 tratan el tema de los judíos, pero distintas. Y las 2 tienen antecedentes verídicos. O sea, El falsificador de pasaportes trata sobre la historia de un hombre que bueno, falleció hace poco, pero sobrevivió a la guerra, de origen judío, pero que parecía tan el alemán ideal que esperaban los nazis, o sea, rubio, de ojos celestes, sin la nariz que se le achaca a los judíos y cosas por el estilo. Y bueno, llegó a sobrevivir la guerra por a confundirse con los alemanes. Y esto le permitió, y bueno, y él se dedicaba, pero tampoco no quiero spoilear la película, lo que dice el título, falsificar documentación que permitía a otros judíos sobrevivir y escapar de Alemania. Hace algunos años hubo una película en el festival que también trajiste, que hablaba de una persona que en el contexto también
de la Segunda Guerra Mundial, era judío y se dedicaba a falsificar billetes de Gran Bretaña para poder romperle su economía desde el régimen nazi. Me pareció fascinante esa peli también. Sí, me acuerdo esa película. Claro, como tú dices, ahí en realidad los judíos lo usaron a él, perdón, los nazis lo usaron a él para como falsificador, ¿no? En este caso es él, este muchacho, en ese momento este muchacho, después este hombre, y que le contó su historia a la directora, y en base, digamos, a lo que él contó del libro que él escribió sobre cómo sobrevivió, le permitió sobrevivir. La otra película de La Conferencia, es un docu-fiction, lo que nosotros llamamos, o sea, porque en realidad no es un documental, pero está basada, es una conferencia que se llevó a cabo a mediados de la guerra, a principios de la guerra, cuando en una villa en Wannsee, que queda cerca de Berlín, se reúnen aproximadamente 20 jerarcas nazis a dilucidar cómo llevar a cabo el exterminio de la población judía de una manera industrial, llamémoslo así, o sea, porque en uno de los pasajes de la película, uno de los jerarcas nazis dice: nuestros pobres soldados están cansados de matar judíos. O sea, le daban pena los pobres soldados que estaban. Entonces, claro, aparte a nivel psicológico, ¿no? Los traumas que le generaba al ejército alemán, ¿no? No sé, bueno, sí, me imagino que de algunos sí, otros no, pero bueno, esto es y la película está el guión de la película está basado en los en la definición de ese cambio de política, ¿no? Sí, en los protocolos que llevó Adolf Eichmann, que bueno, Eichmann, o sea, que en la Argentina también, por un momento lo tuvimos acá en Argentina, ¿no? Sí. Cuando se escondía, pero bueno, y esta película es sumamente interesante por la forma como está hecha, cómo cuenta digamos, esta conferencia donde se reúnen 20 personas, que terminó con la matanza de más de 6 millones de personas, ¿no? Entonces, sí, me parece que es ir, porque está ambientada también en una sala de conferencias, me parece que es algo de un trabajo de guión en donde nos vamos a terminar analizando lo horrendo de las conversaciones que tuvieron en esa conferencia, ¿no? Exactamente. Está filmada en el lugar donde se llevó a cabo esa conferencia. Hoy en día es un museo, y esta villa que está a las orillas de un lago cerca de Berlín es el lugar donde se llevó a cabo esta conferencia, y bueno, está ficcionada porque lógicamente son actores los que llevan los diálogos, ¿no? Y los diálogos también están los protocolos, pero están armados según, o sea, los diálogos están armados de estos protocolos. Gustav, hay demás películas, le decimos que ya está la programación en posibilidad de adquirir las entradas. Esto va a ser todo en salas de Cinépolis Recoleta. Y por último, algún dato que quieras tratar de decirnos. Sí, o sea, para esta, digámosle, o sea, como el martes 13 a las 19 horas tenemos una mesa redonda donde después de la segunda proyección de la conferencia vamos a tener al director de la película charlando con el director del Museo del Holocausto acá. O sea, vamos a tener una mesa redonda para quien le interesa el tema. Es una oportunidad para estar. Como último, digámosle, como siempre, todos los años, el cierre del festival siempre fue una película muda con acompañamiento musical. Este año no tenemos una película muda, pero vamos a dar Tina en 3D, o sea, este clásico de Wim Wenders, una película que es del año 2010 aproximadamente. La vamos a reestrenar en una copia nueva,
en 3D es la oportunidad de ver esta película, esta maravillosa película que trata sobre Tina Bausch, sobre la danza de ella, y a quien, no sé, yo creo que es un clásico dentro de la cinematografía alemana, ¿no? Gustav, un abrazo. El miércoles a la mañana dan la conferencia para periodistas. Capaz que nos podemos en ese momento encontrar y te mando un abrazo. Y bueno, esto comienza el 8 de septiembre, termina el 14 de septiembre. Es como siempre en Cinépolis Recoleta, un lugar que queremos mucho. Te mando un abrazo y buen fin de semana, Gustav. Gracias, igualmente para ti y para tu audiencia. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros es el director del Festival de Cine Alemán y se llama Gustav Guglielmi. Nosotros estamos haciendo Paso a Valores en AM 1420 con vos. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Tenemos un testimonio que hay que pedimos esa acción. Sí, por supuesto. Hay una persona que se ahogó. No, la pudieron sacar, o sea, porque yo estaba hablando con Gustavo y era achí, la gente en la casa diciendo qué está pasando en ese estudio. Lourdes, ¿podés hablar? Porque antes de entrar me ahogué. Se me fue la salida para el otro lado. Nadie la ayudó. Claro. Vos, Martín, vos te estabas pensando en tu columna y te olvidaste entrando. de nuestra compañera de trabajo. Yo estaba mirando la hoja muy compenetrado, no llegué ni a Martín mirar. entró, me vio y dijo alguien la ayude y entró. Claro. Sí, se mandó. Sí, no lo vi. ¿Y vos, Andrés, qué hacías? Quedó Mirabas atrás. toda la escena. Yo estaba haciendo entrevistas. Pero no podía salir, estaba acorralado por las sillas. Yo dije, bueno, Claro, se nadie muere. podía hacer nada. Ya Siempre está. tiene un problema. La perdimos, dije. ¿Hay algún mensaje Sí. del tema libre que propusiste esta semana aquí en esta mesa de trabajo? No nos escribió Charlie, nuestro No, oyente. Charlie pero está acá, está tranquilo. Se olvidó de dejalo, nosotros. chao. acá hay un oyente que dice que no le gusta que cambiaría la palabra computadora. Sí. No entremos en Ay, a detalle. mí me re gusta. No entremos en detalle. A mí me gusta poner computadora. A mí también. Pero entiendo por dónde Bueno, va. el oyente no. Entiendo Bueno, por dónde va. Así que vivimos en una democracia. ¿Por qué no? Tal cual. No sé, raro, bueno. Pero le agradecemos a ¿Qué más? ¿Qué no, más? No, que escríbanos a través de las redes sociales. Sí. @ Paso a Valores OK o a través de Paso a Valores en Facebook, por supuesto. Yo tengo acá un mensaje lea, de Virginia, si usted Virginia tiene. de Lugano, que nos dice: no Mande. me gustó nunca la palabra acné. Bueno. No sé si por su imagen o por cómo qué suena. asco. Bueno, Por che, todo. bueno, Eso es todo. respetamos Igual al tiene oyente. Yo dije que a lo que Virginia. son patologías o enfermedades son por lo menos raras. Bueno, queda nada de programa, pero algún mensaje que quieran terminar de darnos aquí Sí, sobre por este tema supuesto. libre que llevaste adelante, ¿a dónde se comunica la audiencia? A través de Facebook Paso a Valores o en Instagram o Twitter como @Paso a Valores OK. Él pidió hace un par de semanas que vos estuvieses presente para desarrollar la temática. Claro, ya lo sé. Vos estás presente, yo también, Lourdes Andrés, también nos va a Marcelo, acompañar. Lourdes, tanto- La expectativa es muy mucha, no sé con qué vas. Vamos a contar. Quiero aclarar antes de todo Ah. que esto está súper chequeado. Por más que pasó hace más de 100 años, está todo, hasta la última palabra está todo chequeado. Bueno, bien. Documentales. Bueno, viniendo de tu parte no es para menos. Porque capaz algunas cosas suenan medio a fantasía, pero no, Mm. está chequeado. Hay un libro de Eduardo Galeano que es El fútbol a sol y sombra que habla de esto, así que está todo. Sí. Está todo Espera, check. porque vos lo último que hablaste acá fue del Crystal Palace, que va 0-0 con el Newcastle. Bien. Pero, no, pero esperá. Tiene la Premier prendida. ¿Amonestado? ¿Cuánto Después me dicen amonestados que no hay? les paso Bienvenido al Club de los Sábados. Después me dicen Te que no negaste paso- durante varias temporadas. Ya lo sé. Pero te hemos hecho un amante de la Premier. 19 remates para el Crystal. Bueno, entonces, no, le quería preguntar sí. de cómo pasamos del Crystal Palace a esto que nos vas a Porque son desarrollar hoy. historias antiguas, el Crystal Ah. Palace hablamos de 1800 y esto también hablamos de 1800 porque vamos a contar a dónde se remonta no solo el primer hincha de la historia del fútbol mundial, este hombre es el primer hincha de la historia, sino que además la palabra sos un hincha pelotas deriva de la historia de él. Ahora o sea, me llegó al acuerdo. lunfardo, llegó a todo. Ah, nos había adelantado la semana pasada que iba a Sí, hablar sí, de el los hinchas tipo pelotas. fue O sea, muy el groso hincha para- pelotas es un apodo que le dan al primer hincha del fútbol. Exacto, y a partir de ahí cuando alguien te rompe un poco, te infla, te dice sos un hincha un- pelota, sí, Marcelo. Esto Andrés". sucede en Gran Bretaña, me imagino. En Uruguay. Pero si el fútbol llegó a esta... Ah, bueno. Está bien. Por eso dije, No, está no todo- quiero meterme en un por lío. eso dije, está pero todo sí. súper chequeado. Bien. Y esto Uruguay. es de 1882 y Charrúa. es real. Charrúa. Sí. Bien. Charrúa. O sea, el primer hincha pelotas es Charrúa. Exacto. Eso El estás primer diciendo. hincha de fútbol fue uruguayo, se llamaba Prudencio Reyes. Fan Mirá de el nombre. Susana Jiménez. Récord. Mm. Está bien.
Estuvo bien, te mereces la campanita, sí. Llega vos a tocarlo. Ahí está, muy bien. Tiene Prudencio. Prudencio. Nos metemos en la vida de Prudencio, el día a día del uruguayo. Estamos hablando de 1882 nació este muchacho y para principios de 1900, por eso digo, cuando el fútbol llegó acá, en Inglaterra, como decías vos, no había lo que se conoce el hincha en el sentido de aliento a mi equipo, sino que se conoce el hincha como el seguidor. Lo que hizo Prudencio Cantaba. fue ser el primer tipo que empezó a alentar a su equipo. ¿Algún tipo de ligazón con la familia Montaner? Digo que no. Tengo los cánticos para que vean que está todo. Esto es real. Cuando lo diga se van a reír. Pero ¿por qué nosotros vamos a desconfiar de ti? Está chequeado. Y la audiencia que cree en ti desde hace Va a ser años. todo real. Arranca así esto. ¿Vas a cantar? Sí, voy a cantar. Él era talabartero. Sí. Ajá. Prudencio. Sí, Prudencio. Uruguayo. Talabartero. Se hizo simpatizante, como decimos, si paramos la verdad, simpatizante de hincha, se hizo simpatizante de Nacional. Sí. Bien de Nacional, del Sí. bolso. Sí. Lo empezó a seguir y dijo, yo quiero hacer una función que hoy se conoce como utilero, pero que en ese momento, en 1900, no existía. No estaba, claro. Que era inflar los balones de cuero. Pesadísimo. Recontra. Con lluvia. Y él los tenía que probar con sus Ladrillo. pies para que sus futbolistas no se lesionen, porque vos la pelota Claro. de cuero, Lourdes, le dabas un cabezazo, no, imagínate patear, Eso era te cuero, rompía el cuero. pie. Ah. Entonces Tiento. tenía que estar inflada con una perfección que no lo podemos explicar, era químico. Él se dedicaba a eso, entonces era lo que hoy sería como un utilero y acompañaba a Nacional a todos lados. Como un círculo druida. Además la pelota, cuando está desinflada, esto es posta también. Dato. No, cuando está desinflada la pelota, se ¿Cuántos deforma. tiros libres tiró el Cristal Pala? 9. Bien. 9 remates al arco. La pelota cuando está desinflada se deforma. Si vos no la inflas bien, se sigue deformando. Las relaciones humanas también. También, exacto. Entonces, Prudencio. siguiendo Se con elaboraba eso, de eso que era en Uruguay. utilero, que hacían los partidos de fútbol. Fue el primero, estamos hablando de 1900, que empezó a cantar. Vamos arriba Nacional, vamos arriba Nacional, vamos arriba Nacional, vamos arriba Nacional, vamos arriba Nacional. Bien, un Todo creativo. el partido. Un creativo, digamos que venía Neruda. Marketing. Y Prudencio. Tocaba con algunas cosas de, digamos, un Emmanuel Kant. Y terminaba Prudencio con Vamos Nacional, Vamos Nacional. Pero era vamos arriba Nacional. Entonces, cuando los rivales preguntaban ¿quién corno está cantando? Decían, no le des bola, ¿no ves que es el hincha pelota de Prudencio? Porque él inflaba los balones. Ahí va. Ahí viene Excelente, bravo. el lunfardo. Hay que explotar en un aplauso. ¿Dónde estará Prudencio hoy en día? Seguirá hinchando pelotas en algún lugar del universo. Y eso sucedía en el Uruguay cuando él cantaba su hitazo Vamos Nacional, vamos arriba Nacional, vamos arriba Nacional, vamos arriba Nacional. Bien, nos estamos yendo a este programa. Nos vamos. Dejamos todo. Viene el Seba Domenech. Exacto. Así es, con su Así programa es. intitulado Sale la situación. Nos estuvo operando Nicolás. Así es. Y estuvo en la producción, ¿quién? Mirá el brete que te metí. Camila Salorio. Sí, bien. ¿Quién más? Candila Hernández. Sí. Y Lourdes de Emilio. Que hace medio ambiente también. Por porque supuesto. ella es así. Bien, Y exactamente. aquí con nosotros nos estuvo acompañando. Martín Cheboscarol. Y yo estuve acompañado de Andrés Catalini. ¿Quién conduce este programa? Marcelo Aymar. El próximo sábado a las 11 estaremos nuevamente haciendo Pasado Valores aquí en AM 1420 con vos. Les mando un beso. Buen fin de semana. Bye bye.